La historia de la humanidad se extiende por un poco más de 5.000 años, desde que se inventó la escritura. Antes de ese acontecimiento se habla de la prehistoria, que puede ser un poco más compleja de llegar a conocer. Para estudiar la historia y la prehistoria existen diferentes fuentes y de ello hablaremos en esta cápsula. Las fuentes para estudiar la historia pueden ser primarias o secundarias. Primarias son aquellas que se originan en el mismo momento que ocurren los hechos históricos. Por ejemplo, el diario de vida de Ana Frank es una fuente primaria, ya que lo escribió mientras ella y su familia se ocultaban de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. También un discurso puede ser fuente primaria, como por ejemplo el caso de Martin Luther King, cuando habla en público en defensa de los derechos civiles de la población afroamericana. O una carta, como la que Pedro de Valdivia le escribió a Carlos V, relatándole las características que tenía el territorio de Chile. O un libro también, como el que escribió Adolfo Hitler para dar a conocer sus ideas. Por otra parte, están las fuentes secundarias, que se escriben después de ocurridos los acontecimientos históricos. En este caso, puede ser una película sobre la Edad Media, como El nombre de la rosa. También podría ser una biografía que nos cuente la vida de un personaje importante del pasado. O un ensayo histórico escrito en la actualidad en relación a ideas políticas de alguien del siglo XIX. Las fuentes también pueden ser iconográficas. Ello se refiere a imágenes como fotografías, afiches o pinturas. Por ejemplo, una pintura famosa como La libertad guiando al pueblo, que representa las ideas del liberalismo durante el siglo XIX. O una imagen antigua de Santiago, que nos muestra cómo se estaba modernizando el transporte a principios del siglo XX. También podemos hacer comparaciones y detectar las profundas diferencias sociales de Chile actual al observar fotografías que nos muestran un sector acomodado y un sector pobre de la capital. Hoy vamos a trabajar desarrollando una habilidad que nos permita interpretar fuentes escritas, primarias o secundarias de historia. Para analizar fuentes escritas, primarias o secundarias, te tendrás que guiar por la siguiente pauta. Primero, vamos a identificar al autor del documento escrito que vamos a analizar. Posteriormente, vamos a señalar de qué trata el texto. Luego, la fecha y lugar donde acontece lo que se relata en el texto. Luego, la naturaleza del texto. Ello se refiere a que puede ser una carta, puede ser un discurso, una biografía, un libro. Después, el tipo de fuente. El tipo de fuente, señalar si se trata de una fuente primaria, una fuente secundaria o quizás una fuente iconográfica. En este caso se trataría de una fuente escrita. Luego vamos a analizar, subrayando palabras, seleccionando aquellas ideas más importantes y relacionando el contexto histórico con el documento. Luego vamos a explicar qué es lo que nos quiere comunicar el autor. Finalmente, y no menos importante, es el elaborar una opinión personal en relación al documento. Veamos entonces un primer texto. Se trata de una proclama de los empresarios textiles en Inglaterra. Podemos determinar que el autor son los empresarios textiles. ¿Y en qué lugar se produce? En Inglaterra. ¿En qué época? En el año 1791, es decir, en el siglo XVIII. Por lo tanto, es una fuente primaria. A continuación, tienes que subrayar las ideas principales, como las nuevas máquinas, la reducción del trabajo, el apoyo de los empresarios a esa situación de cambios. Veamos cómo queda organizado esto entonces. Vemos que hemos obtenido bastantes datos de esta fuente primaria. Analicemos ahora una fuente iconográfica. Esta es una caricatura que nos muestra a un rey, a un obispo y a un noble, todos montados sobre un ser desnudo,
con cadenas y los ojos vendados. Recuerda que es importante relacionar todo esto con lo que tú ya has estudiado, y es por eso que ahí están tus libros de la asignatura. La caricatura muestra la desigualdad social en Francia antes de la Revolución Francesa. El hombre desnudo representa al pueblo. ¿Por qué fueron dibujados así? ¿Qué nos quiere decir el autor al presentar una obra de esta naturaleza? Cuando analizan, lo que haces es separar y organizar la información de una fuente histórica, para así interpretar los hechos ocurridos. En esta fotografía, a simple vista, vemos que un grupo de personas intenta destruir una máquina de la locomoción colectiva, pero hay que ir mucho más allá y analizar a fondo y observar muy bien. Por ejemplo, yo miro la máquina, la micro, y me voy a dar cuenta que es una máquina de otra época, debe ser quizás de los años 40, de los años 50. Miro el vestuario de la gente. Esto pareciera que ocurrió en invierno porque están muy abrigados. Y lo más importante, ¿por qué están haciendo eso? Seguramente hay problemas. Quizás les subieron el pasaje de la micro, o bien el país está pasando por profundos problemas económicos, problemas sociales, que se representan a través de lo que aquí está ocurriendo. Todo lo que he mencionado no aparece en esa imagen, pero yo lo puedo sacar como conclusión. Es lo que habitualmente denominamos una inferencia. A continuación, te dejaré este documento para que vayas practicando y desarrolles la habilidad. Hasta pronto.